Hola, 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 Reverquest maníacos. Bienvenidos a un nuevo contenido aquí en Reverquest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Bien, hoy vamos a seguir hablando, como no, de Pico 4, de ese lanzamiento a un precio increíble de un visor de... Bueno, están diciendo por ahí que no es un visor de nueva generación, pero desde mi punto de vista sí, como mínimo es una versión Pro o más avanzada de lo que ya teníamos hasta ahora. Lógicamente supera las MetaQuest 2 ampliamente en muchos aspectos. Y bueno, pues en el sentido de un formato standalone que pueda hacer frente a precisamente a las MetaQuest 2, etcétera, etcétera, y que tenga además un precio tan competitivo, pues digamos así, que a lo mejor no lo podemos llamar de nueva generación, pero sin duda alguna es un visor mucho más avanzado que MetaQuest 2 en muchos sentidos, como ya describimos en un vídeo anterior. Bueno, pues vamos a seguir al final de este vídeo hablando de estas Pico 4, bueno, quiero hablar sobre las primeras impresiones que algunos divulgadores están teniendo sobre este visor ya usándolo. A mí, yo por ejemplo, ya sabéis que estoy intentando gestionar poder tener un visor de este tipo, de las Pico 4, antes de llegar al momento del lanzamiento, pero no sé si llegaré a poder obtenerlo y poder comentaros mis impresiones, sino cuando sea el lanzamiento, pues ya os lo comentaré. Por otro lado, pues además de estas primeras impresiones, también os quiero comentar un poco el tema del marketing que se ha utilizado para el lanzamiento de este producto, que me ha parecido muy alucinante realmente. Y bueno, pues en definitiva, tener una pequeña charla sobre las Pico 4 que están dando mucho que hablar durante muchos días anteriores desde que se lanzó y por supuesto en días posteriores va a seguir siendo la comidilla, sobre todo hasta que Meta nos presente lo que nos quiera presentar en su MetaConnect y veamos si realmente Pico 4 va a tener una competencia, si Meta va a responder a este desafío que le ha propuesto ByteDance con sus Pico 4 o no. Pero antes vamos a ir con algunas noticias de actualidad, algunas en la vía del hardware, que bueno, son breves pero muy interesantes. Y también en la vía de los videojuegos que ha habido noticias también muy interesantes y muy esperadas. Bien, en el área de lo que es el hardware, el bloque de hardware, sobre todo vamos a destacar una noticia que es, ahí estáis viendo un vídeo, donde Meta ha presentado un sistema que estaría realizando para poder tener body tracking sin necesidad de ningún dispositivo accesorio. Ya sabéis que cuando se presentaron las Pico 4 se presentaron unos dispositivos que nos poníamos en los brazos y en las piernas para bueno, pues para conseguir lo que es el body tracking. Pues está desarrollando Meta un sistema a través de inteligencia artificial que nos permitiría tener body tracking, full body tracking dentro de los juegos, etcétera, etcétera, con el uso de las MetaQuest 2 y supongo también que con visores posteriores que saquen. Entonces, bueno, pues ahí veis el ejemplo de lo que están preparando y quizá muchas personas, lo he leído por ahí, están interpretando esto como el primer guantazo en la cara que le da a Pico 4. Bueno, pues diciendo sí, vosotros habéis presentado este visor con esos accesorios y tal, y nosotros os vamos a proponer a nuestros clientes un sistema en el futuro que va a ser que vamos a tener full body tracking sin necesidad de ningún dispositivo adicional. Estilo como el hand tracking, me imagino, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está el tema, ahí está la noticia que ha salido en las últimas 24 horas. Y bueno, pues a mí me ha parecido bastante interesante, no sabemos realmente, porque salió justo después del lanzamiento de las Pico 4, si es un comienzo de una respuesta de Meta a lo que presentó Pico, pero bueno, pues ahí está, el hecho de que salió la noticia está claro y está ahí y así os lo comento. Bien, pues como decía, el bloque de hardware va a ser muy breve, de hecho ya hemos terminado y vamos a pasar con el mundo de los videojuegos VR, que tenemos noticias muy interesantes. Bien, pues en el mundo de los videojuegos vamos a destacar unas cuantas noticias que se han desarrollado, que han salido a la palestra en los últimos días, que bueno, pues son más que interesantes y más para el público de idioma castellano. Bien, pues por un lado ha salido, por fin han salido los subtítulos en español de Wanderer. Wanderer es ese juego que os he comentado en más de una ocasión, eh, pues de puzzles, de aventuras, etcétera, viajes en el tiempo, etcétera, que no tenía subtítulos
Salió en enero, por cierto, en enero de 2022 y no tenía subtítulos nada más que en inglés. Pues ya tenemos disponibles, aquellos que ya lo tengáis y los que no, ya podéis comprarlo porque tiene subtítulos en castellano desde hace ya un par de días, ¿de acuerdo? Esta es la primera noticia interesante porque realmente el juego es muy potente, está muy chulo y era una lástima que, bueno, pues por el entramado que tiene la historia, etcétera, etcétera, pues sin subtítulos en castellano era difícil que el público español pudiera entender toda la trama que surge alrededor de este juego. Así que, pues muchas gracias a sus creadores por darnos esos subtítulos prometidos. Y ahora sí, seguramente en algún momento os haré un pequeño gameplay de este juego para que veáis cómo es, aquellos que no lo conozcáis, etcétera, ya con subtítulos en castellano. Bien, una segunda noticia es que hay más juegos, como ya sabéis, como ya se dijo también en la presentación de las Pico 4, hay más juegos que se van incorporando al catálogo poco a poco de las Pico, de lo que es el ecosistema Pico. Bueno, claro, podéis intuir que transformar o convertir un juego de las MetaQuest 2, por ejemplo, a las Pico, pues es bastante sencillo, con lo cual continuamente se están agregando nuevos juegos, nuevas experiencias al dispositivo de Pico para que cada vez se iguale más en ese sentido a las MetaQuest 2 y pueda hacerle frente tal como nos mostraron en esa presentación de las Pico 4. Pues en esta ocasión se han incorporado Albo, que es un juego bélico, se ha incorporado Mini Motor Racing X, que es un juego de coches, y Virtuoso, que es un juego de música, de creación de música y demás. Bien, pues seguirán en los próximos días seguro y semanas incorporándose más títulos y más títulos al catálogo de Pico, de manera que cada vez nos compliquen más la labor de elegir entre un visor y otro, o el que tenga posibilidades económicas, pues tener ambos visores. Bien, otra noticia que ha salido es Discronia, Chronos Alternate, el episodio 1, ya está disponible las MetaQuest 2 por 19,99 euros. Ya os he hablado en alguna ocasión de Tokyo Chronos y Aldeus, Aldeus se llama. Las dos primeras partes de este juego, que son como novelas visuales tipo anime, y en este caso este Discronia, que se acaba de estrenar, cuesta 19,99 euros, como he dicho. Pues en este tenemos mucha más interacción en los otros dos juegos que he nombrado, que están para PSVR. Bueno, pues la interacción es bastante limitada, si bien los juegos están muy chulos, pero en este caso la interacción y la participación del usuario dentro del juego es mayor, siempre con ese, para el que nos guste los juegos tipo anime, las series de anime, etcétera, con esa forma de, digamos así, visual tipo anime. También se estrenó en el día de ayer, ahí estáis viendo el tráiler, Affected the Asylum, ya hace bastantes años, por 2016 creo recordar, salió Affected the Manor, que era un juego de terror en el cual nos movíamos en este caso en una mansión terrorífica. La verdad es que el juego estaba muy bien hecho, muy bien ambientado, si bien no daba mucha libertad de movimiento al usuario. No sabemos si en este Affected the Asylum habrán dado más interactividad y más posibilidades de movimiento al usuario, pero en este caso era como que íbamos en un tren en cierta manera, aunque íbamos andando y nos iban sucediendo cosas terroríficas, y la verdad es que el juego estaba bastante chulo. Tenéis un gameplay completo por ahí por el canal, aquí os lo dejo, pero la verdad es que estaba muy chulo y me ha hecho mucha ilusión que vayan a sacar esta, podemos decir, segunda parte o segunda aventura. Ya digo, no se sabe todavía si será con el mismo enfoque de que vamos como en una especie de camino predefinido, con sustos que nos van a dar, etcétera, etcétera. Pero si es como el Affected the Manor, la verdad es que va a ser una experiencia muy chula, además con el avance de las tecnologías, etcétera, pues seguro que va a ser más inmersiva, etcétera, etcétera. Y se llama Affected the Asylum, que ahí estáis viendo el tráiler. Ya os digo, no sabemos si va a tener más posibilidades de interacción y sobre todo de que tengamos más libertad de movimiento, o vamos a ir enfocados en una línea continua en la cual sucederán cosas. Bien, y por último he dejado la noticia de videojuegos más importante al final, que es el lanzamiento, ya os lo comenté en el día de ayer, el lanzamiento de Bone Lab, que llegará antes de lo previsto. Yo os comenté en aquel vídeo que lo preveía para octubre, y sin embargo el 29 de septiembre, es decir, dentro de 3 o 4 días, ya lo tendremos disponibles en PSVR y en MetaQuest 2. Os recuerdo que Bone Lab es uno de los juegos más importantes que se va a lanzar en 2022
Y la segunda parte, la secuela de Boneworks, que es uno de los imprescindibles de la VR, que por aquí os lo dejo también, que os hice un vídeo comentando un poco ese Boneworks, que sobre todo destaca por sus mecánicas interactivas muy vivas, muy realistas, y que parece que en este Bone Lab va a multiplicar este tema, va a hacer muchas más acciones realistas que vamos a poder realizar y enfrentarnos a esos seres extraños que nos acompañan durante el juego. Ya lo estáis viendo en el tráiler, pero como el tráiler en cierta manera es un poco largo, os dejaré en la pestaña de comunidad el tráiler completo para el que lo quiera ver. Aquí tenéis un extracto para que más o menos veáis cómo va. Bueno, pues el 29 de septiembre de 2022, señaladlo en vuestro calendario, sale no sabemos todavía el precio, pero sale Bone Lab para MetaQuest 2 y para PSVR. Bueno, este va a ser una de mis compras seguras, tenga el precio que tenga, porque el primero, el Boneworks, me encantó. Y bueno, pues ya os digo, también está el tema, igual que ocurrió hace unos meses con Red Matter 2, bueno, hace unos meses, el mes pasado, que nos proponía unos gráficos muy impresionantes para la versión de MetaQuest 2. Con este Bone Lab pasa un poco lo mismo. No sabemos exactamente cómo habrán conseguido unos gráficos tan buenos para las MetaQuest 2, pero es muy prometedor como un juego insignia, como diciendo, oye, que las MetaQuest 2 todavía tienen mucho que decir, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis, por ejemplo, Red Matter 2, que ya lo hemos vivido todos juntos, que es alucinante, y Bone Lab, que también viene en esta onda de dar mucha, como el do de pecho de lo que puede llegar a ser una MetaQuest 2, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto acabamos lo que es la zona de videojuegos, el bloque de videojuegos, y vamos a pasar ahora a continuación a hablar un poco del tema de las Pico 4, esos comentarios que os decía al principio del vídeo, hablando un poquito en plan breve. Tampoco quiero enrollarme mucho en el sentido, porque yo soy propenso a empezar a reflexionar y a enrollarme mucho, pero quiero que sea una cosa rápida y concisa, así que vamos a ello. Bien, lo primero que quiero hablaros de las Pico 4 es el tema de las primeras impresiones que he podido ver a través de divulgadores que ya tienen en su mano este visor, las Pico 4, y han podido ya utilizarlo. Entonces vamos a ver, os voy a comentar tres aspectos concretamente que estos divulgadores, ya os digo que ya han tenido acceso al visor, han dejado a través de las redes, etcétera, sobre posibles defectos y también sobre posibles cosas positivas del visor. Bueno, es un anime que la experiencia visual es alucinante, tanto visual como sonora, que supera con mucho a las MetaQuest 2, que ver películas en 4K en el visor es una experiencia alucinante, etcétera, etcétera. Todo esto en este aspecto del aspecto visual y sonoro parece que es efectivamente como nos prometían los chicos de ByteDance. Y bueno, pues estos divulgadores nos atestiguan que efectivamente se ve todo maravillosamente bien. Por otro lado, también se nos ha dicho que hay un poco de glare. Glare es cuando entra un poco de luz en lo que son las lentes, y eso nos provoca como un efecto extraño en las propias lentes. Pues parece ser que en determinados momentos muy concretos, tampoco es una cosa generalizada que con cualquier uso ocurra, sino que en algunos aspectos concretos, en algunas situaciones muy concretas, parece ser que aparece estos pequeños defectos de glare o efectos de luminosidad de las lentes. Y por otro lado también se decía que había un poco también esto ocurre de forma puntual, no es que sea una cosa generalizada, pero ya ocurría con las MetaQuest 2 cuando veíamos un fondo negro, cuando estábamos en oscuridad, etcétera, que teníamos un poco de un entramado negro, que no era un negro fijo, negro oscuro, sino que era como varios tonos de grises. Pues parece ser que en algunos puntos bueno, en teoría este tipo de visor nos debería dar unos negros puros, y sin embargo parece ser que en algunas experiencias y situaciones concretas puede pasar que se note un pequeño entramado ahí, que no sea un negro puro puro. También puede ser que esto sea debido a que esos juegos, esas experiencias, etcétera, no estén preparadas para un visor de esta calidad y entonces produzca este efecto. Pero bueno, en todo caso son primeras impresiones que también los divulgadores nos han
he dejado claro que tienen que seguir testeándolo más en distintas situaciones, actualizando los drivers correspondientes, el firmware, etcétera, etcétera. Y una vez que ya haya bueno, pues una review más a fondo, pues ellos la publicarán, etcétera. Pero esto han sido, como os digo, las primeras impresiones. Ya una vez poniendo el visor, ya no son lo que diga Pico, etcétera, sino ya estos divulgadores que son de renombre nos dan estas cuestiones, muchas positivas y alguna también como pequeños defectos que no en ningún momento han dicho que hagan que no valga la pena comprar el visor, pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta también, sobre todo esperando que Meta supuestamente presentará un visor para consumidores en su MetaConnect. Si no lo presenta, pues al final lo que tenemos, digamos así, como un visor avanzado serían estas Pico 4, con lo cual la decisión estaría clara. Bien, también quiero comentaros sobre las Pico 4. Concretamente ha salido una pequeña información sobre las Pico 4 Pro. Ya sabéis que hay una conferencia que os lo comenté en otro vídeo en octubre, donde se dará más información sobre estas Pico 4 Pro. Se vuelve a decir que van a tener seguimiento ocular y seguimiento facial, eye tracking y facial tracking. Por otro lado, parece ser que no saldrían hasta 2023, eso es lo que se dice en este artículo, hasta 2023 no saldrían las Pico 4 Pro. Y bueno, por otro lado, tendrían un auto IPD. Si bien las Pico 4 tienen un IPD continuo, que no es lo mismo que auto IPD. El IPD continuo es que vamos a poder graduar la IPD de forma mucho más sencilla y mucho más exacta, pero de forma, entre comillas, manual o una forma motora, pero no la misma que el auto IPD. El auto IPD significa que tiene una tecnología dentro del visor que cuando tú te lo pones automáticamente te va a captar el IPD que tú tienes sin necesidad de tú hacer nada, ¿de acuerdo? Entonces ese sería el auto IPD. Esto lo tendría las Pico 4 Pro. Seguimos sin saber fecha de salida, sabemos que va a salir en 2023, que parece ser que en 2022 no saldría, que es una información importante de cara a cuando salgan las supuestas MetaQuest Pro, que en teoría sí saldrían en 2022, y bueno, pues que tiene estas características concretas y que bueno, que ya os digo en esa conferencia que se hará en octubre, a final de octubre, pues tendremos más información. No sabemos si allí nos dirán la fecha de cuándo vaya a salir, si nos dirán el precio o lo que sea. Quizá estén esperando a que se anuncie las MetaQuest Pro con su precio para entonces ellos dar un precio inferior para hacerle competencia a las MetaQuest Pro, no sabemos. Pero bueno, por lo menos adelantaros esta información que sí he podido ver por ahí por algún artículo. Y finalmente, para terminar este pequeño inciso dentro de lo que es el lanzamiento de las Pico 4, quería hablaros un poco, yo lo he nombrado así como Pico 4 el poder del marketing, porque me ha sorprendido mucho y a muchas personas también, divulgadoras de VR, etcétera, etcétera. El tratamiento de marketing que le están dando los chicos de ByteDance al lanzamiento de las Pico 4. Al principio nos pusieron, ahí lo estáis viendo en pantalla, unos vídeos que nos iban día tras día anunciándonos lo que iba a llegar, etcétera, etcétera. Después el montaje que hicieron durante todo el evento de una hora que duró de las Pico 4 se notaba que estaba muy trabajado, con imágenes muy impactantes para que al usuario le entrara todo por los ojos y nos dieran ganas de comprarlo inmediatamente, muy enfocado al consumidor realmente, no en ningún momento, salvo al final que hablaron de las Pico 4 Pro, se hablaba de algo, digamos, dirigido a las empresas, etcétera. Vi que habían, a diferencia de las Pico Neo 3 Link, lo habían preparado todo muy bien, con una intención, digamos así, de invadir el mercado y de provocar al usuario rápidamente la compra. Y de hecho, también tengo que destacar, por supuesto, las personas los directivos, etcétera, que participaron en ese evento, también con una sensación de con que eran personas adultas, como si realmente fueran, se pusieran a nuestro nivel, al nivel del usuario y quisieran decir, nos vais a disfrutar mucho con estos visores, etcétera, etcétera, y muchas imágenes y para acá y para allá, los avatares, en fin, vi un evento muy, muy trabajado, que seguramente va a dar sus frutos, no solo porque el producto es bueno,
sino porque además se lo han currado mucho, como yo ya dije en algún que otro vídeo, se han currado mucho el tema para que a la gente le entre el visor por los ojos y tenga ganas de comprárselo, y ya con el precio que tiene pues ya no digo nada, es decir, es que es casi absurdo no comprárselo. Yo ya os comenté en su momento, a pesar de que me gusta mucho Meta, etcétera, pero es muy probable que me compre uno de estos Pico, porque tiene muy buena pinta y el precio además es muy llamativo y muy atractivo. En todo caso, sí quería destacaros esto, porque al margen de lo que es el tema del visor propiamente dicho, es muy importante cómo lo envolvamos, cómo lo presentemos al público, etcétera, etcétera. Y pues eso, para que además de que el producto sea bueno, pues provoque en el público la compra en masa, que es lo que ellos pretenden. Ellos pretenden que la VR sea mainstream, lo que pretendía Meta cuando sacó sus MetaQuest 2. Y ahora, en cierta manera, viene Pico a coger el relevo de Meta. Vuelvo a repetir, si es que Meta nos saca un nuevo visor para consumidores. Y bueno, pues darte digamos así, un visor realmente revolucionario a un precio muy asequible, aunque aparentemente por el procesador que tiene, pues a lo mejor piense uno que no va a tener muchas posibilidades, pero hay que tener en cuenta que se puede conectar al PC. Como ya sabemos, que Virtual Desktop va a ser compatible con las Pico 4 y las Pico 3 Neolink. Y bueno, pues también, lógicamente, ya hemos visto juegos como Red Matter 2, como Ball Lab, que acabo de hablar de él, etcétera, que va a salir para PSVR y para MetaQuest 2. Y bueno, pues quién sabe si nos saldrá posteriormente también para las Pico 4 con las características avanzadas que tiene. O sea, el hecho de que el procesador, que muchas personas lo ponen como un impedimento para denominar este visor como visor de nueva generación, yo no lo veo tanto así. Yo creo que es un visor, quizá las Pico 4, que no sea estrictamente de nueva generación, pero es como un puente entre lo que había y lo que habrá, digamos así, ¿no? A lo mejor nos va a servir de puente si es que Meta no cambia de opinión hasta que llegue las MetaQuest 3, que en teoría, bueno, pues vendrían a coger el relevo de estas Pico 4, se supone. Ya tendrían más tecnología, etcétera, etcétera. A mí lo que sí me llama mucho la atención, y también lo quería comentar antes de seguir con lo del marketing, es que el seguimiento ocular y el seguimiento facial lo enfoquen tanto Pico como Meta, parece ser, al ámbito del trabajo. Sin embargo, ellos hablan mucho del metaverso, del gaming, que es realmente lo que mueve todos estos mercados, etcétera. Y me es raro que en ningún visor, digamos así, dedicado al consumidor, incluya como mínimo seguimiento ocular. Yo ya no digo seguimiento facial, pero seguimiento ocular lo debería incluir, pienso yo. Pero no sé, quizá estén esperando un poco a que la tecnología sea más barata de realizar o lo que sea para incorporarlo en visores de consumidores. En todo caso, lo que hay es lo que hay y tampoco podemos hacer nada más al respecto. Lo que decía sobre el marketing, bueno, pues eso, que los productos no solo tiene que ser un producto bueno, sino que tenemos que envolverlo bien y mostrarlo bien al público de forma atractiva, etcétera, para que le entre por los ojos y provoque la compra, ¿no? Y esto lo ha hecho Pico genial. Tenemos que dar la enhorabuena porque lo ha hecho de forma extraordinaria. Bien, pues y lo ha hecho tan extraordinaria que yo ya he tenido, bueno, he debatido con la comunidad ReverQuest VR, muchos usuarios que ya han encargado sus Pico 4 sin ni siquiera esperar. Pues yo os recomendaba que esperaseis a ver lo que presenta Meta, que es más que probable que solo sean las MetaQuest Pro, pero quizá lo que ha surgido de Pico puede hacerles recular y que tengamos alguna sorpresa más. En todo caso, bueno, pues ya como digo, el efecto que yo decía del poder del marketing, en este caso con las Pico 4, está haciendo efecto y ya hay muchos usuarios a los cuales espero que disfruten mucho del visor. Yo ya os digo, en cuanto pueda, traeré aquí al canal una review del mismo, etcétera, etcétera, cuando pueda tener acceso a él. Y mientras tanto, pues los que lo puedan disfrutar, que lo disfruten, porque realmente es un visor aparentemente buenísimo y que, bueno, que tiene un precio más que asequible. Bien, pues nada más, ReverQuest maníacos. Esto es lo que yo quería comentar en el día de hoy sobre las Pico 4. Espero que estéis todos bien, espero que os haya parecido interesante todo lo que hemos anunciado en el vídeo de hoy. Os recuerdo que en la pestaña de comunidad
tenéis un referido de Resident Evil 4 para que os salga con un 25% de descuento y que todavía tiene varios días de vigencia. Y bueno, pues espero que, ya os digo, haya sido interesante los contenidos de hoy, las reflexiones de hoy acerca de las Pico 4. Quedará mucho que hablar en los próximos días y os seguiré informando de todo lo que vaya ocurriendo alrededor del mundo de la VR, XR y AR. En todo caso, nos vemos pronto en un nuevo contenido aquí en ReverQuest VR. No me falléis. Nos vemos pronto, ReverQuest maníacos. Chao, chao.